Pasó un minuto del mediodía, ya vamos a volver con nuestro móvil en vivo. Ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Javier Massa, licenciado en Filosofía, magíster en Comunicación y es el director del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchas gracias. Bueno, hoy es el Open Lecture, Pensar la profesión a futuro, el diálogo entre profesión y tecnología. Bueno, el Open Lecture ya hemos hablado de otras ediciones y es realmente algo apasionante y además plantea un tópico de decir, bueno, ¿cómo lo miramos? ¿Cómo lo abordamos? Sí, tal cual. Bien, muy contento por venir a conversar acá, a Punta del Este, sobre este tema que a mí particularmente me apasiona. Yo me dedico hace ya unos cuantos años a pensar la relación entre seres humanos y tecnología, y la idea es conversar un poco sobre, digamos, cómo es que nosotros en nuestras profesiones nos vamos haciendo a nosotros, vamos haciendo a la profesión y vamos construyendo esas cosas que hacemos, ¿no?, en conjunto con las herramientas con las que nos toca trabajar, ¿no? Entonces yo conversaba con los estudiantes de comunicación antes de venir para acá, que bueno, efectivamente no es lo mismo ser periodista en el 2020 que en 1920, ¿no? Y digamos, y muchas de esas diferencias las hacen las herramientas con las que nos toca trabajar, ¿no? Y de alguna manera también en eso no solamente existe una herramienta que te está mandatando cómo trabajar, ¿no?, y que te está diciendo cómo sentarte para que la cámara nos agarre mejor, ¿no?, y cómo, digamos, decir en los tiempos televisivos distinto a decir en los tiempos de radio, ¿no?, sino que también hay una cantidad de cosas que los periodistas van haciendo para poder, digamos, construir información, narrativa en esas herramientas, que es distinto de la que se hacía antes en otras herramientas, ¿no? Y aprender a cómo entender esa dinámica con la herramienta en un mundo que cambia las herramientas cada vez más a menudo, empieza a ser, digamos, una habilidad fundamental de los profesionales del mundo contemporáneo. No la habilidad de aprender a manejar la herramienta, la habilidad de aprender cómo manejar las herramientas, que es distinta. Es la habilidad de decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a ser yo periodista con esta herramienta nueva que me toca hacer ahora y con la que me toca informar ahora? Que se llamará, hoy se llama TikTok, pero mañana se llamará, vaya uno a saber cuándo y cómo. Y con esa herramienta yo voy a tener que aprender a ser profesional, ¿no? Y de eso va a ir un poco la charla. Yo creo que hay un desafío que vendría a ser un gran paraguas, ¿no?, de todas esas herramientas y el mundo mágico y fascinante de la comunicación, del marketing, del periodismo, y es el tema de la credibilidad. Desde el punto de vista de que estamos en un mundo con una dinámica, como señalabas tú, muy fuerte, donde se generan todo el tiempo nuevas herramientas y el avance de la tecnología parece que nos lleva de tiro, pero justamente estamos en un mundo en el que la mentira se está perfeccionando de una manera tan cruel que nos pone en ese debate, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo estoy hablando con Javier Massa. ¿Es Javier Massa o es inteligencia artificial? O sea, y a partir de allí, como ese titular, por ejemplo, tenemos el enorme desafío de la comunicación, ¿no?, para defender esa credibilidad frente al gran público. Sí, tal cual. De acuerdo en esto de que es fascinante enfrentarse a este dilema, ¿no? Porque efectivamente yo creo que estamos viviendo un momento en donde nos toca plantearnos preguntas y resolver un tipo de dilemas que no son habituales. O sea, digamos que no son habituales, ¿qué quiero decir? Que históricamente no tocan siempre, tocan muy de vez en cuando, ¿no? Cuando vos estabas mencionando el ejemplo de cómo distinguir hoy entre productos de inteligencia artificial a productos que pueden ser efectivamente generados por personas reales, y el grado de realidad que podemos y de fiabilidad que podemos tener desde un determinado producto en su correspondencia con la cosa real, ¿no? Pensaba en que este dilema, por ejemplo,
también nos lo tuvimos que plantear cuando apareció la fotografía. Y pensábamos, bueno, ¿y cuál es el grado de correspondencia que tiene esta imagen con la cosa real? ¿No? A mí hay una sentencia muy interesante de los hermanos Lumière que me encanta. Los hermanos Lumière cuando inventaron el cine dijeron, esto no va a prosperar. Dijeron, es una herramienta que no tiene mucho futuro, dijeron, ¿no? ¿Quién va a querer ver en una pantalla y con todo este aparataje que necesitamos para poder ver la llegada del tren a la estación cuando puede ir a la estación a ver la llegada del tren? ¿No? O sea, porque justamente los Lumière estaban pensando en esto de que la herramienta servía como para transmitir cosas que estaban ocurriendo en la realidad. Los Lumière nunca pudieron pensar en el cine. Y nunca pudieron pensar en el cine como herramienta narrativa y como dispositivo de, digamos, de construcción de relato, y que ahí iba a aparecer una nueva cosa. A nosotros nos pasa un poco lo mismo. Nosotros cuando pensamos en las herramientas de hoy, cuando pensamos en los valores de hoy, con las nuevas herramientas, pensamos, ¿cómo vamos a hacer esto que ya hacemos con esta herramienta nueva? Y lo más probable es que en realidad terminemos encontrando no solo la vuelta para hacer esto que ya hacemos con la herramienta nueva, pero también terminemos haciendo cosas que ni siquiera imaginábamos con la herramienta nueva y que todavía no tenemos ni capacidad de pensar cuáles son. Y ese desafío es fascinante, incierto, entusiasmante y a la vez un poco aterrador, ¿no? Y hay que aprender a transitar por esas aguas. Hay que ver qué cantidad se pone de cada uno de esos ingredientes, ¿no? Tal cual. Para que la pócima resulte Digerible. atractiva, digerible, desafiante y no paralizante, ¿no? Y que terminemos ganando nosotros la pulseada y no que gane el adversario. Pero bueno, desde el Open Lecture, ¿cómo trabajan? ¿Cómo abordan todo esto? Mira, a mí me gusta casi siempre plantear, digamos, una dinámica de exposición breve. Trato de ser bastante concreto en las 3, 4 cosas que planteo y a partir de ahí empezar a conversar. Básicamente es como decir, bueno, vamos a poner 3, 4 ideas en juego para poder conversar sobre este dilema y a partir de ahí empezar a intercambiar y recibir, sobre todo con el público más joven, cuáles son las inquietudes, ¿no? Porque en esto sobre todo cuando discutimos estos temas, las brechas generacionales son muy importantes, ¿no? Y es muy Cada vez importante, más. claro, es muy importante acortar esas brechas generacionales y empezar a generar diálogos fructíferos, ¿no? Yo que soy docente universitario me gusta mucho decir esto en la universidad, sobre todo, es bastante más visible que en otros espacios de la educación, pero también esto se aplica a la educación media y a la educación, digamos, de la primera infancia, incluso. Es decir, nosotros lo que hacemos es trasladarles el mundo y lo que sabemos del mundo a las nuevas generaciones. Básicamente el acto educativo siempre es eso, es decir, tomá, esto es lo que nosotros sabemos del mundo, háganse cargo ustedes ahora, porque nosotros ya no vamos a poder seguir haciéndonos cargo porque se nos pasa la vida, ¿no? Y en estos momentos donde nos enfrentamos a cambios tan radicales y a veces tan profundos, para mí resulta cada vez más importante trasladarle a esas generaciones no solamente las herramientas, porque las herramientas estábamos hablando de que van a cambiar, pero trasladarles el valor que nosotros hemos encontrado y los valores que hemos construido en función a esas herramientas. O sea, decirle, mira, nosotros en realidad utilizamos esta herramienta para llegar a esto, como vos decías hoy, ¿no? Para llegar a hablar de la verdad. Lo que nos importa es hablar de la verdad. Tomá, ahora todo tuyo. Fíjate cómo vos, con las herramientas que vas a tener que manejar, vas a seguir hablando de la verdad, porque acá lo importante es poder trabajar con la verdad, ¿no? Digamos, en esta área en particular, ¿no? En otras áreas es poder seguir salvando vidas, poder seguir construyendo infraestructura, ¿no? O sea, o cual fuera la misión, ¿no? Y tener esos espacios de conversación es, para mí hoy, una de las misiones, está dentro de las primeras 5 cosas que una universidad tiene que hacer. ¿Cómo se gestiona la educación, el pensamiento crítico, la necesidad y el deseo de investigar cuando tenemos herramientas que hacen todo tan fácil?
que yo le tiro unas coordenadas, unos parámetros generales de lo que yo quiero y es como una licuadora, meto los ingredientes, aprieto un botón y me saca un licuado espectacular. Buenísima la pregunta. Yo creo que ahí yo siempre marco como una especie de idea de como, a ver, como en principio tener una caja de 2 cambios para transitar ese camino, ¿no? Y en esa caja de 2 cambios, la primera marcha es la que vos hablabas recién. Usar. Hay que usar. La herramienta nueva, hay que usarla. Hay que remangarse y empezar a tirarle cosas y sacar hoy un licuado de zanahoria, mañana un licuado de sandía, pasado un licuado de naranja y empezar a probarlos y a ver si se parecen a los licuados de naranja que teníamos antes, en qué no se parecen, en qué se parecen y hay que usarla. No vale desde afuera, desde afuera y desde el no uso y solo la contemplación de la herramienta, mirar y decir aquello es una porquería, aquello es mejor, aquello es peor. O sea, hay que meterse, ¿no? Pero, y acá está la salvedad, si vos solamente te metés y dejás que la herramienta de alguna manera como te succione, ¿qué pasa? ¿No? Porque son herramientas que realmente son fascinantes. Muchas veces sucede esto, nos metemos y decimos, ¡wow! ¡Qué bueno esto! Y me meto ahí, me meto ahí, me meto ahí. Y además, particularmente en las herramientas digitales, hay todo un modelo de negocio que busca que vos estés enganchado, ¿no? Entonces, no solamente a la fascinación natural que los seres humanos tenemos para con las herramientas, se agrega un diseño que busca fascinarte, ¿no? Entonces es como retruco a esa función. Yo lo que agrego ahí es que es cada vez más importante educar, y no solamente, acá no me refiero a educar formalmente, educar también informalmente en la casa y educarnos también los adultos en tener la segunda marcha para recorrer el camino, que es, tras el uso, la distancia. Tras el uso, pero muy importante esto, habiéndola usado, tener un momento de separación. Marcar límites. Exacto, un momento de pausa en donde yo miro y veo y evalúo desde fuera de la herramienta, habiendo pasado por la experiencia del uso de la herramienta y por las cosas que me pasaron ahí, por lo que me pasó cuando lo estaba utilizando, por lo que pensé cuando lo estaba utilizando, por el modo de pensar que tuve cuando estaba trabajando con esa herramienta, salirme y decir, ¿y acá? ¿Qué hay acá? ¿No? Yo a veces me gusta hacer la analogía de compararlo con como cuando uno va a probar comida a distintos restaurantes, ¿no? Uno dice, bueno, acá sirven este tipo de comida, acá hay comida vegetariana, allá hay comida china, acá hay asado, allá hay hamburguesas, etcétera, etcétera. Y hay un momento en donde uno no vale decir, no, a mí no me gusta la comida china sin haber probado. Claro. ¿Probaste comida china? Bueno, mirá, tenés que entrar, probar la comida china, fíjate, hay distintos platos, hay distintas maneras de comer, etcétera, etcétera. Pero también hay un momento en donde vale después decir, bueno, yo no sé si quiero comer comida china todos los días. Porque ahí también es muy importante saber que cuando uno a veces se casa con determinadas herramientas, y sobre todo en la profesión, esas cosas, las herramientas te empiezan a marcar rutinas en tu vida cotidiana y te empiezan a marcar modos de ser, ya no al profesional, sino a la persona, porque también es muy cierto esto de que en nuestro mundo contemporáneo es muy difícil, y te diría más, y esto probablemente lo puede decir un psicólogo, es muy nocivo separar al profesional de la persona. Las personas somos profesionales, las personas hacemos cosas, tenemos trabajos en donde desarrollamos tareas con herramientas y eso nos hace ser quienes somos. Entonces, hay una parte importante de tu vida que se va a terminar cocinando en las cosas que haces con Instagram, TikTok, la inteligencia artificial, lo que sea. ¿Te gusta tu versión de vos mismo comiendo esa comida todos los días? ¿Haciendo Ahora, eso? las nuevas generaciones, hablando de los jóvenes, de los estudiantes universitarios, ¿tienen ese momento, ese segundo cambio de decir, bueno, salgo, me veo, cómo me sentí, cómo pensé, cómo estuve mientras tienen esa diferenciación o todavía están en la fuerza de la herramienta que los va llevando por todos lados? Máxime cuando en los lugares de estudio obviamente se fomenta la utilización de esas herramientas.
Buenísima la pregunta de vuelta. Yo acá creo dos cosas. La primera es, hay un punto en donde es comprensible de que no lo tengan, por dos razones. La primera es porque cuando estas personas nacen al mundo, esto ya es parte del ambiente, esto ya es parte del aire que respiran. Entonces, como es parte del aire que respira, no les resulta extraño, les resulta normal. Claro. O sea, por ponerte un ejemplo, o sea, ni vos ni yo, probablemente, que ya crecimos en el dominio de la lectoescritura, nos distanciamos en un momento y dijimos, ¿cómo es que la escritura me está formateando la manera de pensar? ¿No? La escritura te formatea la manera de pensar, de una determinada manera. Claro, es parte del medio ambiente ya. Y no te salió el acto reflejo, a mí tampoco, de decir, a ver, pará, ¿no? ¿Cómo es que yo, si escribo, pienso distinto que si dibujo, ¿no? Seguimos en ese túnel. Entonces seguiste ahí, ¿no? Entonces hay un punto en donde esto de alguna manera es comprensible que suceda, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? Hay otro punto en donde también es comprensible que suceda lo inverso, de que esta gente, cuando aparezcan nuevas herramientas, va a tener ese acto reflejo de empezar a decir, como nosotros, bueno, pero esto es distinto que la escritura, esto es otra cosa, entonces, ¿qué es lo que quiero? Ahora, yo creo que también nosotros hoy, y esta es como la otra cara del fenómeno, a nivel cultural, social, legal incluso, estamos en un momento en donde ya es hora de, como cultura, salir de la primera fascinación que tuvimos con todo esto y empezar a pensar cómo nos vamos a poner de acuerdo en los modos de regular todo esto. Porque, a ver, cuando nosotros inventamos el auto, cuando la humanidad inventó el auto, no inventamos al mismo tiempo las libretas de conducir, las reglas para tener libretas de conducir y los mínimos y los máximos de velocidades para circular en las rutas, ni los radares, ¿no? Eso sobrevino con el tiempo. Sobrevino con el tiempo y con el uso. Hace un tiempo mi hija justamente en un juego de preguntas y respuestas que tenía, me hizo la pregunta, ¿no? Papá, ¿vos sabés de cuánto fue la primera multa por exceso de velocidad de la historia? Ni idea. Ni idea. Y obviamente que no se sabe exacto porque no había radar ni mucho menos, pero lo que sí se sabe es que ese auto circulaba a un máximo de 25 kilómetros por hora. Y esa fue la primera multa por exceso de velocidad que le dijeron a ese señor, usted a esa velocidad no puede circular, que era un montón. ¿Qué hablamos? ¿Principios del siglo XIX? Sí, exactamente, principio del siglo XX, ¿no? Esto de decir, bueno, ese señor iba a 25, un disparate, ¿no? Bueno, cambiamos el parámetro y lo fuimos adaptando, porque nos fuimos acostumbrando digamos, a lo que la herramienta nos proponía y nosotros fuimos también hoy acomodando un estilo de vida y seguimos discutiendo sobre los máximos y los mínimos de velocidad en determinados lugares. Vamos a 90, vamos a 110, ¿en qué momento? Hasta acá se puede ir a 60, pero después allá se puede ir a 90, o sea, basta recorrer cualquier ruta del país para darse cuenta. Y esas regulaciones las ponemos, ¿quiénes? La sociedad organizada, con conocimiento de la herramienta y con distancia después de la herramienta, sabiendo usos que consideramos beneficiosos y usos que consideramos perjudiciales de la herramienta y poniéndonos de acuerdo en decir, bueno, a ver, estamos de acuerdo en que en las rutas nacionales queremos permitir mayores velocidades para que la gente pueda acortar tiempo en recorrer esas distancias y ahí privilegiamos la velocidad frente a la circulación, por ejemplo, en zonas urbanas, donde no vamos a privilegiar la velocidad, vamos a privilegiar la seguridad de los peatones, porque tenemos más peatones. Nos pusimos de acuerdo en eso. Es hora de que empecemos a tener más discusiones en relación a cómo estamos utilizando las herramientas digitales. ¿Vamos a inventar libretas de conducir para Internet, para las redes sociales, para el acceso a las plataformas de inteligencia artificial, que hay que educarse para sacarlas y tener determinada edad para utilizarlas? Eso. No lo sé. De repente, o sea, pienso. ¿podría ser una opción? Podría ser una opción. Yo creo que
a mí lo que me resulta interesante de esto es que yo no me siento capacitado para tomar las decisiones, sí me siento capacitado para formar parte de la discusión. Porque además necesariamente va a ser una discusión en la que vamos a tener que integrar una cantidad de personas. Abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, periodistas. Hay una cantidad de gente que va a tener que entrar a conversar sobre esto. Y además, una vez que empecemos a generar acuerdos, nos vamos a tener que hacer la idea de que esos acuerdos van a tener que estar sujetos a revisiones constantes, porque las herramientas van a cambiar. Y no son las mismas las reglas de circulación en vía pública antes del radar que después del radar. Entonces, bueno, hay que empezar a generar acuerdos rápido. Y para mí en esto hay algo con lo que yo soy bastante crítico y es, no vale exigirle a las empresas tecnológicas que sean esas empresas las que generen los límites. No fueron Ferrari y Lamborghini los que se les ocurrió la idea del límite de velocidad. Fueron las personas que querían velar por la seguridad de los ciudadanos las que dijeron vamos a poner límites de velocidad. Porque si fuera por Ferrari y Lamborghini están en el negocio de inventar autos cada vez más rápido, que vayan cada vez más rápido. No quieren los límites de velocidad. Y está bien que no los quieran, está bien que ellos quieran generar autos cada vez más rápido. Y si ellos fueran los encargados de trasladarnos las regulaciones, irían generadas en esos intereses. Nosotros queremos otras regulaciones, en donde participemos todos, no solamente los que fabrican las tecnologías, los que las vamos a terminar usando. Sí, ni que hablar. Muy linda la charla, realmente daría para más. Recordarles que el Open Lecture es hoy a las 6:15 de la tarde. Sí, tuvimos uno ayer, no sé si tenemos otro hoy, pero ayer tuvimos uno. Bien, capaz que yo tengo la referencia del de ayer. Puede ser. Que eran las imágenes que estábamos viendo. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, es una herramienta más que ofrece la Universidad Católica en el campus Punta del Este. Muy, muy interesante, bueno, con todo lo que nos contaba Javier. Un gusto recibirte y conversar contigo. Un placer, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, la seguimos. Cómo no, con mucho gusto. Hacemos la pausa, 12:23, ya venimos.